Ahí hay gente que tiene preguntas. Levantaron la mano, ¿puede ser? Juli, yo te tengo una pregunta, ¿puedo? Sí, obvio. Para el ciclo de complementario de fonoaudiología, nosotros no Ujú. tenemos ninguna base. Eh, ¿Por dónde pensás que podríamos arrancar o nos basamos en el itinerario de preguntas? Porque no tenemos base de nada. Imagínate que es este Bien. año que encontramos con antropología y estoy así en cero. Gracias. De nada. Primero le contesto a Pilar y si quieren después sacamos como todas las dudas lo más rapidito posible y ya arrancamos. Recomendaciones, siempre leer el texto. Sé que, bueno, que están a pocos días de rendir y que a veces cuesta y todo, pero realmente los textos tienen contenido que capaz yo lo voy a explicar, a mí me sirve mucho, o sea, soy una persona que me sirve mucho cuando me lo explican oralmente, no quiere decir que los textos, o sea, que le quite importancia a los textos, pero la verdad que hay gente que nada, le sirve, sobre todo si lo explicamos entre compañeros, que nada, utilizamos otras palabras, tenemos otra paciencia, nos entendemos distinto, utilizamos otro lenguaje, eh, pero para mí hay algunos textos que son importantes, sobre todo los primeros. La materia se divide en 3 unidades, ustedes van a estar dando la primera unidad, que es el surgimiento de la antropología, la segunda unidad, que es la antropología clásica, que es el segundo momento de la antropología, y por último, una antropología que va a estar discutiendo ya como disciplina, como una ciencia, la antropología en relación a la desigualdad cultural. Esos van a ser los 3 momentos que vamos a estar charlando. Pero sobre todo, para mí, para los compañeros del CCC y en general, la materia es densa, es larga, es compleja, sobre todo si hay una base capaz como de discusión en relación a lo social que es como muy nuevo o algunas palabras que son nuevas. Yo lo puedo explicar bastante. Juli, nosotros creo que no tenemos que dar la unidad 3. Bueno, por las dudas. Yo voy, igual la unidad 3 voy a hacer un repaso medio por arriba, porque también los textos son eh, como lo más concretos posibles, pero para mí, mientras la primer parte quede bien resuelta, el resto después es, o sea, como que se va entendiendo. Esto lo recomiendo para el CCC sobre todo porque entiendo que si vos venís de recibirte de una carrera que capaz tiene una perspectiva, sobre todo más de las ciencias naturales o de biología, y te encontrás con esto en el primer año, es como todas discusiones muy nuevas. Por eso para mí los primeros textos, el de Hobsbawm, que es La Era del Imperio, que Hobsbawm es H-O-B larga S-B larga A-W-N, que se llama La Era del Imperio, que habla un poco del contexto, está bueno. El que tiene fonoaudiología, que es de Lischetti, también está bueno. El de Cross, unidad 1 y 2, genial. El de Crots, que es K-R-O-T-S, está bueno. Vallejo y Miranda también. Y el de Wibiorka, que es W-I-E-B corta I-O-R-K-A. Ninguno López, todos tienen apellidos raros. Esos 4 autores para mí son los clave. O sea, son la unidad 1 es la que tiene que estar más fuerte eh, porque es el surgimiento y ahí vamos a empezar a entender un montón de cosas. No sé si alguien tiene alguna pregunta más y si no, ya arrancamos. Qué bien levantado la mano. Bien. ¿Alguna pregunta más? Si no, ya arrancamos, porque ahora vamos a charlar de ese texto. Es el puntapié para arrancar, por eso.
Bueno, vamos arrancando, sobre todo para que no se nos haga tan largo. De última, si van saliendo preguntas, podemos ir viendo como medio al cierre tanto de la unidad 1 como de la 2, o van mandando por el chat. Y si se me pasa, bueno, vamos viendo y las retomamos. Bueno, voy a leer algunas cosas en relación a de lo que va la materia. La cátedra, primero para que no se asusten si es que la están haciendo por primera vez, que si no la están recursando o la dejaron y la están volviendo a hacer y es la primera vez que la están cursando, la materia es intensa, es estricta, pero es bastante estructurada y lo que está bueno es que lo que les interesan es que entiendan los conceptos de forma amplia. Lean los textos, sobre todo estos 4 autores para mí son centrales para entender la primera parte, pero a lo que voy es que les pueden llegar a preguntar cosas de los autores, pero es para relacionar, es para desarrollar. Anímense a escribir, anímense a dar ejemplos con cosas que ustedes encuentren en el cotidiano o que vean que han pasado a lo largo de la historia, porque la perspectiva que tiene la materia es sobre todo para que sigamos repensando algunas cuestiones que todavía podemos verlas en la actualidad y que eso es un poco lo que vamos a intentar terminar de destrabar, como para que a ustedes se les haga más fácil comprenderlo, entenderlo, aprenderlo con H, interiorizarlo, digamos, y poder ejemplificarlo con algunas cuestiones que de esa forma capaz se nos hace menos tedioso y se nos hace más fácil como bajar un poco los conceptos de lo abstracto a lo concreto. La materia, sobre todo, va a estar hablando de algunas palabras clave. Algunas de esas palabras claves son, bueno, antropología, que es obviamente el nombre de la materia, y es un poco lo que vamos a ir charlando como para terminar de entender de qué se trata esta disciplina, esta forma de pensamiento, esta ciencia, que no siempre fue conocida, que no siempre fue importante, que no siempre fue una mirada como aceptada y dominante. Sobre todo esto como para que vayamos teniendo en cuenta en los comienzos de la ciencia, las ciencias dominantes como las importantes, las que tenían más peso, las más reconocidas, eran las ciencias naturales. Que de ahí podemos ver capaz que pasa en la antropología esto como un poco de cosas como para que vayamos teniendo en cuenta perdón, en el principio de la antropología, ojo, en el principio de la antropología se retoman perspectivas de las ciencias naturales y se las lleva a las sociales, que eso pasa mucho. Y la antropología va a ir teniendo distintas revisiones, va a ir teniendo distintos cambios, en donde va a ir pensando más desde un lado social, que eso también está bueno como para que vayamos sabiendo. Entonces, por un lado vamos a ir viendo los cambios que va a ir teniendo la antropología y también vamos a ir viendo también de qué trata, ¿no? A medida que va pasando el tiempo, que va cambiando el contexto sociohistórico, ya sea social como histórico, va a ir cambiando esta disciplina, la forma de estudiar el objeto de estudio, cuál va a ser el objeto de estudio, cómo vamos a nombrar ese objeto de estudio, qué herramientas vamos a utilizar para estudiarlo y desde qué perspectiva. Esto está bueno porque es algo que vamos a ir viendo que en cada momento de la antropología va a tener una mirada distinta sobre lo que va a estudiar. ¿Qué vamos a estudiar? Vamos a estudiar la cultura. Nos interesa estudiar la antropología, va a buscar respuestas hacia la cultura. Eso sería como lo básico, como para que vayamos adentrándonos. Esa cultura va a ser, dependiendo el primer momento de la antropología, el segundo o más llegando a la actualidad, va a ser una definición distinta de cultura. Vamos a entender cosas distintas de la cultura. Otra cosa que es importante también, otra palabra así importante para tener en cuenta que atraviesa toda la materia, es colonialismo. Hasta ahora nombramos antropología,
Hablamos de ciencias naturales, de ciencias sociales, hablamos de cultura, y ahora vamos a hablar de colonialismo, que también ahora vamos a ir conociendo un poco de qué se trata, pero el surgimiento de la antropología se va a dar en el contexto colonial, de expansión colonial imperialista. Y ahí nuestro actor más importante va a ser Europa. Europa va a ser el poder concentrado que se va a querer instalar en todas las partes del mundo. Europa va a querer colonizar tierras, va a querer quedarse con tierras, de hecho Europa como potencia, que muchas veces vamos viendo como que Europa es una potencia muy importante y se nombra a Estados Unidos, se nombra a Inglaterra también, ahora nombramos a Rusia, a China, o sea, son distintas partes del mundo que van teniendo mucho poder. Que hay gente que le dice que son los primeros mundos, que son las potencias, que son los países más desarrollados, como algunas cuestiones. Bueno, en este momento histórico que vamos a estar hablando del siglo XIX, Europa es como lo más grande que hay. Y ahí va a ir colonizando distintas tierras, se va a ir apoderando de esas tierras y de todo lo que hay ahí. O sea, va a tener intereses en relación a la materia prima, va a expoliar a la gente de ahí, la va a quitar de sus territorios, le va a querer quitar, va a querer también que esas personas sean mano de obra barata, y también le interesa quedarse sus saberes, quitar algunos saberes distintos, otras culturas, otros pensamientos, otras formas de ver la vida, y también va a querer colonizar las mentes. Cuando estamos hablando de colonizar, no solo vamos a estar hablando de los cuerpos y de los territorios, sino también que vamos a estar hablando de las mentes. Y cuando hablamos de colonizar las mentes, estamos hablando de que Europa va a querer instalar sentidos, va a querer instalar imaginarios, va a querer instalar representaciones, pensamientos, va a querer cambiar la forma de pensar y de ver el mundo de esos otros para que piensen como ellos quieren, como a ellos les conviene. Cuando hablamos de colonización, estamos hablando de que la colonización de Europa a las otras tierras fue estratégica. No es que pasó así porque sí, sino al contrario. Europa lo hace con el fin de conquistar esos espacios y de esa manera tener objetivos concretos. Bien, dicho todo esto así como medio a grandes rasgos, podemos empezar a hablar del primer momento de la antropología. Hasta ahora vamos, ¿se entiende si hablo así? Si hay Sí, algo que no se entiende, vamos, voy a intentar hablar lo más criollo posible y de última, si hay algo que quieren que lo diga con palabras más difíciles, intento, hago que sé hablar así. Pero me parece que está bueno, sobre todo porque nos estamos encontrando con compañeros de las distintas carreras, y lo importante es que ustedes lo entiendan, porque después cuando escribimos más con nuestras palabras que con las palabras de los textos, así que está bueno. Bueno, me armo el mate y arrancamos. Para hablar de la primera unidad, que es la más extensa, pero es la más interesante porque nos va dando los inicios y el surgimiento de la antropología. Como bien decía, nos vamos a estar enmarcando, y esto es muy importante, que entendamos que en el primer momento de la antropología nos estamos situando en el siglo XIX. Lo que está bueno, y ayer lo comentaba, sé que los compañeros de Fono tienen un texto que es de Slichetti, que va haciendo toda una cronología desde el siglo XV, que van pasando cosas. Para mí está bueno, si quieren ir recuperando algo de eso, sobre todo por los distintos cambios que se van dando a lo largo de ese cambio de siglo de la historia. Pero sobre todo cuando estamos hablando del surgimiento de la antropología, vamos a estar hablando del siglo XIX. Y algo que yo decía ayer es que lo que está bueno de los siglos es que estamos hablando de fechas a grandes rasgos, no estamos hablando de años,
de fechas, de un día en particular, en un mes en particular, en un año en particular, sino que el siglo es un poco como una trampa, también lo que le va dando es un poco de marco más, como más grande temporal, o sea, estamos hablando de un siglo, así que es algo que pasó por mucho tiempo, o por gran tiempo. Ahí Juli mandó un poco qué va pasando en cada uno de los momentos que va recuperando Lischetti ahí en el chat. Y lo que está bueno es eso, que podemos utilizar el recurso del siglo cuando no nos acordamos, o obviamente en este caso en el texto no va a nombrar una fecha particular, Hobsbawm sí, ahora vamos a eso, pero está bueno que sepan que podemos utilizar tanto para esta materia como para otras el siglo. Estamos hablando a grandes rasgos y no está mal ponerlo. Así que cuando vamos a estar hablando del surgimiento de la antropología, vamos a estar hablando del siglo XIX. El surgimiento de la antropología va a estar enmarcada en el colonialismo. Entonces, cuando estamos hablando del siglo XIX, estamos situándonos en pleno auge e instalación y expansión colonial. Esta expansión colonial es una expansión económica y la búsqueda es la explotación del mundo, como un proceso que lo que va a buscar es que los países que no están desarrollados, que no están avanzados, en realidad que no estaban insertos porque tenían otras formas de manejarse, otros estilos y modos de vida, que no eran capitalistas, lo que hace Europa es ir a colonizar e instalar un sistema económico capitalista. Que eso está bueno que sepamos. El colonialismo, como decía, también es estratégico, es político, es económico y pasa en el siglo XIX. Bueno, la antropología se va a ir desarrollando y va a ir teniendo distintos debates en distintos contextos históricos. Esto está bueno repetirlo porque es algo que está bueno a tener en cuenta. Y Lischetti dice, cita textual, el colonialismo ha sido la condición necesaria para la aparición de la antropología. Para empezar a desmenuzar un poco esta frase de Lischetti, está bueno saber de qué hablamos cuando hablamos de colonialismo. Cuando hablamos de colonialismo estamos hablando de la dominación y explotación sobre un territorio. Un territorio, de nuevo repito, un territorio con todo lo que conlleva ese territorio. Obviamente que hay personas en ese territorio y también se busca dominar y explotar a esas personas. Y cuando estamos hablando de colonialismo, vamos a complejizar un poquito más y vamos a hablar de un colonialismo imperial. Y cuando hablamos de un colonialismo imperial o del imperialismo, vamos a estar hablando de un tipo particular de expansión. Y ese tipo particular de expansión, el imperialismo, es una expansión que es colonial y que es europea. Entonces, cuando hablemos del siglo XIX, vamos a estar hablando de la expansión colonial de Europa para expoliar a los otros. Ya ahí también vamos a estar hablando de un concepto que es muy importante para la antropología, que es esta cuestión de los otros, la otredad, la alteridad, la diferencia. Nosotros, aparte cuando hablamos de los otros, hablamos de un adentro afuera, de un yo-ellos, como hay una separación ahí que está buena, de ir entendiéndola, porque esa diferencia también va a ser marcada y va a ser también construida a favor, en este caso, de los europeos, de los colonizadores. Hobsbawm, en el texto de la Era del Imperio, va a estar hablando va a estar recuperando el proceso de 1880
de entre 1880 hasta 1914, o sea, va a agarrar como medio ese tiempito para explicar cómo el mundo no europeo, le llama la era del imperio, recién hablábamos del imperialismo, por eso se llama la era del imperio, y va a explicar cómo el mundo que no es europeo, el mundo no europeo o no occidental también, se puede decir de ambas maneras, fue dividido en territorios que fueron repartidos entre los países capitalistas con el fin de dominarlos económica, política, social y culturalmente. O sea, esto es todo la estrategia que yo les decía, como esta cuestión también de que ya entra la cultura económico porque quiere que se inserten en el sistema capitalista. Político porque hay una cuestión estratégica por el detrás, o sea, no es algo que pasa naturalmente, que pasa casualmente, sino que está planificado, que es estratégico, que es pensado, que está hecho a propósito, digamos, no es que pasa así porque sí. Social, porque está puesta en juego también las relaciones sociales entre personas, y cultural por estas cuestiones que hablábamos de las representaciones, de instalar sentidos imaginarios, etcétera. Esas cosas son importantes también. Cuando hablamos de esta dominación sé que es un poco largo, pero está bueno. Como que le agrego un chimichurri interesante y aparte, si agregamos ese chimichurri, decimos, bueno, económico, político, social, cultural y decimos, por esto y esto, ya está. Un 4 tenemos. Un 4 ya llegamos. Y estamos hablando de un mundo imperialista porque la economía estaba determinada por los países capitalistas desarrollados, es decir, por las grandes potencias, para dominar y conquistar a los países menos desarrollados. Capaz esto se hace medio intenso, pero está bueno que se entienda porque a partir de ahí podemos después meter quinta a fondo y ya estaríamos. Este reparto del mundo está repartido entre un número reducido de estados, se hace una división del globo entre fuertes y débiles para generar una expansión económica y la creación de una economía global. Esta cuestión de que ahora, claro, ahora para nosotros es re normal, si nacemos y es como, sí, porque aparte ni hablar con el desarrollo de la tecnología, pero bueno, hagamos como que nos metemos en una máquina del tiempo y vamos a los inicios de los inicios de los inicios, y capaz los europeos ya estaban acostumbrados a hablar de industrias, a hablar de maquinaria, a hablar de fábricas, y cuando se encontraban con otras tierras del mundo, se encontraban con gente que estaba prendiendo el fuego, chocando dos piedras todavía, como que de esa contraposición cultural estamos hablando. O sea, ahí se da un choque, una diferencia en ver el mundo, y Europa lo que le interesa es como, bueno, vos dejá las piedras de lado, yo te voy a mostrar por qué la tecnología es lo mejor que te puede pasar, porque la industria es lo mejor que te puede pasar, y aún sin que vos lo entiendas mucho, porque no te va a quedar otra, porque si no te mato, o sea, sé que suena medio como muy de una, pero es así, o sea, hay una cuestión también por detrás de que no tenía mucho poder de decisión la gente. Y hay un asesinato por detrás, porque también se hace mediante la fuerza la cuestión de la colonización. Ahora capaz se utilizan otras estrategias, en ese mundo también había una cuestión de resistencia. No creo que a todas las personas les daba igual si llegaba una persona diferente y les quería imponer una forma diferente de la que tenían, cuando tiene que ver con sus ancestros, con su historia, con su identidad, que es un poco también lo podemos pensar con los pueblos originarios, por ejemplo. Está bueno como para que se entienda, como para que vayamos intentando como ponernos un poco, calzarnos un poco en ese momento histórico para que se nos haga más fácil como entenderlo. Estamos hablando de mucho tiempo atrás y también esto nos permite entender por qué estamos donde estamos
para seguir rompiendo un poco con algunas cosas, a ver si son de nuestras raíces, si tienen que ver con nuestra historia, con nuestra identidad, o si son impuestas y ahí hay algo del siglo XIX todavía calando. Esto está bueno porque la historia siempre se hace presente, de forma renovada, de distintas maneras, pero también un poco por eso la estudiamos, para romper un poco con esa hegemonía. Entonces va generando esta creación de una economía global, esta conexión mundial, internacional, entre desarrollados, entre sí, porque también había países poquitos que estaban más desarrollados o que ya estaban industrializados, entonces les permitía generar redes, que también habla de esta cuestión de las redes de transporte, para posibilitar la conexión, del desarrollo tecnológico, de eso estamos hablando, de la inserción del capitalismo, del desarrollo tecnológico, de la necesidad de materias primas, esta cuestión como todo en cantidad. Capaz la gente en ese momento consumía lo que necesitaba y ya. Bueno, ahora estamos hablando como el consumo en masa. La idea de consumo ya es algo capitalista. Antes la gente se abastecía de lo que necesitaba y listo, ya está, hasta ahí estamos bien. Esta cuestión del consumo, pero el consumo de masas y la obra de mano barata, eso es clave. Como esta cuestión de, bueno, te voy a colonizar, pero porque me sirve que vos trabajes cualquier cantidad en cualquier situación de trabajo, exponiéndote a condiciones de trabajo que ahora veríamos como inhumanas. En esta época estamos hablando obviamente de la esclavitud, del asesinato, se puede pensar también con la campaña del desierto, o sea, ahí como que hay algunas cuestiones como para ir enganchando, como para que se entienda esta instalación estratégica. Bueno, justamente acá dice, explotación de los países insertados en el mercado global, esta cuestión de la mano de obra barata, que el blanco, que ahora vamos a ir viendo también esta cuestión, la diferencia racista en relación a los cuerpos, a las características físicas, para relacionarlas en relación a lo moral, a lo intelectual o a su lugar en la sociedad. Esta cuestión de, bueno, yo, hombre blanco, europeo, vamos a hablar de hombres porque la gente que viajaba era hombre. Después, cuando va avanzando el tiempo, capaz algunas mujeres privilegiadas de clase podían ocupar esos espacios, pero en su gran mayoría los colonos eran hombres. Yo, hombre de clase alta, europeo, voy a colonizar una tierra y me voy a encontrar con gente negra. Bueno, esa gente es inferior. Esa construcción racista también se utilizó para agarrarse. El racismo es pensar las características físicas o somáticas de una persona y relacionarlas o que eso tenga atribución y relación con cuestiones sociales, intelectuales o morales. Que también esto, por ejemplo, se puede en Estados Unidos, es una cuestión que a nosotros también nos cala igual, pero digo, como un ejemplo bien concreto, que lo sabemos, esta distinción entre los blancos y los negros, que bueno, que en Estados Unidos lo sabemos porque hasta se tomaban transportes distintos, había transporte para blancos, transporte para negros, y eso pasó mucho tiempo y todavía sigue habiendo discusiones en relación a cómo el racismo sigue calando profundamente en las sociedades. Nosotros no estamos exentos de eso, pero digo, como algunos ejemplos concretos para que se entienda cómo el racismo cala en nuestro sentido común para que sigamos reproduciéndolo. O sea, esta cuestión de hago esto sin cuestionarlo, porque es así, porque lo aprendí, que podemos cuestionar un poco de dónde aprendimos esas cosas, de la tele, de los medios de comunicación masivos, de las redes sociales, de libros, de dichos. Siempre que pensemos ejemplos, nos van a salir cosas ligadas al racismo porque sigue muy latente, lamentablemente.
Esta cuestión de que dicen como que la gente que tiene hambre es de África, esta cuestión de que hay pobreza y desnutrición nada más en África, como, ay, pero en África ni tienen para comer y no te tenés que ir a África para que la gente no tenga para comer, como esta cuestión racista en relación a, primero que se piensa que África es un país cuando es un continente, o sea, es enorme, y esta cuestión del racismo, pensando como que África es pobre, y la pobreza en todos sus sentidos, como no solo a nivel material, sino también a nivel simbólico. Bueno, la adquisición de colonias se convirtió en un símbolo de estatus, como esta cuestión de cuantas más colonias tenías, más poder tenías, como unos premios, digamos. Eh, Esto estamos hablando como todo del contexto de colonización. Y eso sería más o menos un poco de darle contexto, que sería la era del imperio, que sería la colonización. Bien. Todo esto de colonialismo era para decir que el colonialismo ha sido la condición necesaria para la aparición de la antropología. Y eso tiene que ver con que se produce un encuentro intercultural, esto que estábamos diciendo como un choque de unos con otros, esa cuestión de los otros es nombrada, esos otros, es nombrada de esa forma por esta cuestión de marcar la diferencia, y ese encuentro intercultural no era algo nuevo, o sea, la gente generaba también encuentros interculturales, pero lo que sí lo hace nuevo este encuentro intercultural es la diferencia cultural como objeto de explicación científica. Voy de nuevo. Lo nuevo es la diferencia cultural como objeto de explicación científica. Ahí cuando estamos hablando de esos otros, y ya vamos a ir empezando a hablar de la antropología va a surgir como una ciencia que va a buscar estudiar y conocer a esos otros. A esos otros, cuando estamos hablando de esos otros, estamos hablando de esos otros no europeos. Entonces, la antropología va a ser una ciencia que va a buscar estudiar a esos otros no europeos con un objetivo europeo, porque los antropólogos van a ser afines a ese objetivo europeo, que es conocer, y que el conocer es poder. El conocer como estrategia de dominación. La antropología en su surgimiento, y ahí vamos a ir haciendo una diferencia con el segundo momento de la antropología en su surgimiento, en sus primeros momentos, en sus inicios, va a ser afín a la colonización europea. Va a ser parte de la colonización europea. Un poco sin querer serlo, tal vez, no sé si todos los antropólogos de ese momento tenían ganas de ser afines al colonialismo, pero sí que la gran mayoría de antropólogos buscaban estudiar y entender a esas sociedades con el fin de después colonizarlas, básicamente. Cuando hablamos de ciencia estamos hablando de un conocimiento sistemático y fundado. Entonces, la antropología va a tener como tarea de estudio estudiar a esas sociedades europeas con el fin de que sean transformadas por Europa. Se va a generar una imposición del capitalismo colonial y un poco ahí también está bueno como, bueno, pero ¿a costa de qué?
¿A costa de qué se va a imponer ese capitalismo colonial? Y esto está bueno porque tiene que ver también con esta cuestión de que el colonizar también depende de muerte, depende de sangre, depende de pérdida de saberes, o sea, de pérdida de personas, pero también de saberes que se perdieron también en esa colonización. O sea, a costa de que estamos imponiendo, ya la palabra imponer habla también de una relación de poder de Europa sobre esos otros. eh, y está bueno también hacer esa reflexión, sobre todo por la pérdida de esas identidades, de esas historias, de esos saberes, de esas culturas, que estaría bueno también poner. ¿Por qué? Porque esta relación colonial se va a ir construyendo a partir de un vínculo de explotación y de dominación, como habíamos dicho, y ahí es entre países dominantes y aquellos subordinados o países dominantes y subdesarrollados, nativos, colonias, etc. Y estos vínculos sociales y económicos van a ser profundamente políticos porque se van a construir a partir de relaciones sociales que van a ser antagónicas, que van a ser construidas desde una asimetría de poder, esta cuestión de superioridad, inferioridad, como, bueno, se va a ir dando también mucho eso. La pregunta antropológica tiene que ver con la alteridad. Cuando hablamos de alteridad vamos a estar hablando de lo ajeno, de la confrontación con singularidades que son desconocidas del otro, de otro grupo humano, y de eso, con esos otros, o sea, ese choque, eso ajeno que tiene otro grupo humano y la confrontación también, como ese choque que se da entre lo desconocido. Eso cuando estamos hablando de algo alterno. El surgimiento de las ciencias antropológicas entonces se va a dar desde la categoría de alteridad. Se va a pensar al ser humano como un otro, es decir, pensarlo como un resultado y constructor de un proceso histórico que va a ser específico como miembro de una sociedad y portador de una cultura. Eh, los contactos... Juli, Sí, ¿podés repetir un cachito? O sea, volver para atrás desde la pregunta de la antropología. sí. La antropología se va a hacer la pregunta por la alteridad. La alteridad va a ser lo ajeno, va a ser la confrontación con las singularidades desconocidas de otro grupo humano. Va a ser la confrontación con esas singularidades que son desconocidas de otro grupo humano. Ahí cuando hablamos de la alteridad vamos a estar hablando de esa otredad. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que el contexto y la colonización e industrialización europea va a ir generando un contacto entre distintas culturas que van a ser de forma impuesta o no. Esta cuestión de que los contactos culturales no fueron casuales, no es que se cruzaron, o sea, fueron justamente a buscar eso. Hasta ahí vamos. Sé que se hace un poco densa esta parte, pero está buena para que quede bien entendida, porque todo esto que dijimos hasta ahora es como chimichurri en relación al contexto en el que nos estamos situando. O sea, todo lo que dijimos hasta recién, seguimos siglo XIX. O sea, si les preguntan, ¿qué pasa en el surgimiento de la antropología? Ustedes empiezan con todo. Ponen, no, en el colonialismo, dos puntos, imperialismo, dos puntos, como lo redactan como les salga,
pero pongan todo lo que va saliendo, que es eso un poco también lo que buscan los docentes, esta cuestión de que puedan desarrollar lo más posible y también cómo generar relación entre una cosa y la otra. Bien, seguimos avanzando un poco. Como decíamos recién, en el siglo XIX se va a estar dando el primer momento de la antropología en el surgimiento del colonialismo imperialista europeo. Cuando hablamos de la antropología va a buscar dar respuestas a las diferencias entre los seres humanos. Esto que decíamos de la alteridad, esa cuestión de lo ajeno, de lo otro, de lo distinto. Bueno, vamos a buscar, ¿por qué? Si somos seres humanos, somos distintos. Y ahí, buscando respuestas, va a aparecer la antropología como una ciencia que busque dar respuestas a la diferencia entre los seres humanos. Todo lo que dijimos recién es antropología. ¿Qué pasa? Vieron que yo les dije al principio como que la antropología no siempre fue como gran vista, no fue una ciencia con mucho poder, no era que en el surgimiento, o sea, como que ahora nosotros pensemos una ciencia distinta y obviamente que no va a tener el mismo valor que otra. O de hecho nos pasa, supongamos, hablar de médicos y curanderos. Como los médicos tienen un saber que es científico, está como más validado, es dominante, es como la hegemonía de pensar la salud desde una forma hegemónica, desde una forma instaurada. Cuando hablamos de hegemonía es como una concentración de poder, lo cual obviamente que valida ese conocimiento, o sea, la ciencia siempre fue validada. Entonces también por eso es que se piensa, en este caso, las disciplinas desde la ciencia. Bueno, ahora como que la antropología está más cerca de lo curandero que de lo médico, ¿no? O sea, como que no está tan instalada la antropología. Y por eso también se habla de que la antropología en su inicio es una mirada subalterna, o sea, no es una mirada hegemónica, no es una mirada dominante. Entonces, ahí en el siglo XIX, que es el surgimiento de la antropología, va a haber una mirada dominante. O sea, tenemos antropología por un lado, y ahora vamos a hablar de otra cosa completamente distinta. Antropología por un lado, mirada subalterna. Por el otro vamos a hablar de la mirada dominante del siglo XIX. La mirada dominante del siglo XIX es el racismo científico. Sería como, recién yo di un ejemplo, pero para que se entienda que son cosas distintas. Sería como la medicina, vieron que yo dije, bueno, por un lado la curandería, por el otro la medicina. Bueno, seguramente si ahora, no sé, nos pasa algo, vamos a ir al médico, no vamos a ir al curandero. Bueno, en ese momento el racismo científico era la mirada dominante. Lo explico de esa manera como para que se entienda. Antropología y racismo científico no son lo mismo. La antropología va a estar atravesada por la mirada del racismo científico, porque por esto que digo, tiene una hegemonía en su discurso, pero no son lo mismo. El racismo científico como mirada dominante del siglo XIX va a ser pensada desde la idea de raza, que un poco lo habíamos dicho, que es el racismo es caracterizar un conjunto humano por sus atributos físicos considerados como naturales y a esto asociarse a una característica desde la inferiorización o exclusión. Entonces, caracterizamos a un conjunto humano, a un grupo, a partir de sus atributos físicos, de cómo se ven, de su corporalidad, físicos o somáticos, como algo natural, como algo que es así, y a esto asociarle una característica para después inferiorizarlo o excluirlo. Eso es el racismo.
Y el racismo científico es un conocimiento científico empírico que va a explicar y categorizar, como empaquetar, digamos, dividir las distintas diferencias culturales. Entonces, el racismo científico va a ser el conocimiento científico empírico que va a buscar explicar, va a dar explicación y va a categorizar las diferencias culturales. El racismo científico, como dije antes, es la forma dominante de pensar la diferencia. El racismo científico también está pasando en el siglo XIX y en la expansión colonial. Las diferencias, el, el racismo científico es el conocimiento científico empírico que explica y categoriza las diferencias culturales. Entonces, de nada. Entonces, las diferencias, si pensamos el racismo científico, las diferencias van a estar inscriptas en la corporalidad, en lo físico. O sea, vamos a partir de atributos físicos para jerarquizar, para hacer esta diferencia de, obviamente, blanco superior, negro inferior. Blanco desarrollado, negro primitivo, salvaje, no desarrollado. Esas cuestiones está bueno que las vayamos haciendo. Bueno, la expansión colonial y el encuentro con esas diferencias culturales permitió construir una mirada, un sentido y un discurso legítimo y hegemónico. El racismo va a ser un discurso que va a ordenar la sociedad, que la va a jerarquizar, la va a dividir, va a decir para qué es capaz cada persona dependiendo su aspecto físico. También el racismo científico lo que va a hacer es reducir la diversidad a un prototipo. O sea, vos sos diferente y punto. No es que sos diferente, o sea, sos negro, sos marrón. No, acá, bueno, sos diferente, todo va en el mismo paquete. O sea, sos diferente si no sos europeo, básicamente. Entonces, como que también eso, un poco como que habla de una comparación como que y clasificación de si vos sos distinto es si no sos europeo, básicamente, como esta forma de instalar la diferencia en el sentido común de que hay solo una forma de no ser diferente, que es no siendo europeo. Bueno, obviamente que el racismo no es inocente, no es inocente la clasificación, justamente volvemos a lo estratégico, se buscaba que las personas sean mano de obra barata, estamos volviendo todo a lo del contexto colonial, a la expansión de un mercado global, de una industrialización, de un capitalismo. En un momento también en la materia se habla de euganasia. La euganasia es un tipo de racismo científico. Eso está bueno para ir haciendo diferencias entre una cosa y la otra. La euganasia es un tipo de racismo científico, que tiene que ver también con esta cuestión de utilizar categorías como
lo defectuoso, lo peligroso, contaminar la especie superior, como ciertas representaciones que se van utilizando, que tienen que ver también con unas cuestiones también bastante higienistas, como esta cuestión de contaminar, como contagiar, como que viene ahí también. Bien. Hasta ahí vamos. Sé que se hace medio largo, pero bueno, está bueno que nos vayan mezclando. Joya. Si voy muy rápido o muy lento, también me pueden avisar, porque... No, no se va entendiendo re bien. Bien. Hablo lento también para que puedan tomar apuntes, porque sé que seguramente están escribiendo, así que por eso también. Entonces, estábamos hablando de la antropología como conocimiento, la antropología como ciencia. Y esta ciencia va a estar al servicio de la lógica colonialista e imperialista europea. Eso está bueno también, como la cuestión de la antropología al servicio de la lógica de Europa, con esta cuestión de el saber es poder, o sea, busco conocer a esos otros para intentar entenderlos, para después colonizarlos, eso también. Y también como medio para, como la ciencia es un saber legitimado, voy a buscar responder esas preguntas y también la ciencia como saber legitimado y yo buscando responder esas preguntas desde la antropología como ciencia y medio que utilizándola a mi favor, como que le estoy dando legitimidad a las acciones que estoy haciendo. Ahí capaz como que un poco me enredé, pero es esta cuestión de yo antropólogo, yo científico, lo que yo digo es un saber legitimado, o sea que se toma como válido, y yo lo estoy utilizando a favor de darle validez a lo que estoy haciendo como europeo, en este caso colonizar, asesinar, colonizar mentes, quedarme con las tierras, con las materias primas, como que ahí también se genera una relación de poder y que es violenta, claramente. O sea, esta cuestión de que los antropólogos no quedaron muy despegados en su surgimiento de la colonización, que van a hacer después como una autocrítica, por suerte, eso, y van a decir, che, esto que estuvimos haciendo hasta ahora estuvo malísimo, no sé si quiero ser un antropólogo y seguir cargando con esta mochila de violencia, de historia, que me parece que no estuvo tan buena. O sea, si vamos a buscar conocer esa diferencia, intentemos de mínima como respetar esa diferencia, ¿no? Como no generar que todo sea lo mismo, o que sea diferente, porque sí, no está bueno lo diferente, no es lo que nos está llamando la atención. Entonces, en este momento se va a estar hablando de ciencia como una búsqueda de la verdad, como una búsqueda de la objetividad, a partir de la observación como método científico, o sea, a partir de lo que miro, voy como tomando un apunte, voy tomando un registro, voy anotando para poder ir describiendo y explicando la realidad, como ir dándole explicación a esas preguntas. Esta cuestión de la realidad como algo externo hacia esos sujetos. Pero lo voy a estar haciendo desde un paradigma de las ciencias naturales. Y ahí un poco vamos avanzando y vamos a hablar de que el surgimiento de la antropología se va a asociar a un paradigma particular. Cuando hablamos de paradigma es una forma de pensamiento que va a atravesar ese momento, en este caso el siglo XIX. O sea, vamos al siglo XIX. El concepto de raza está ahí, las ciencias naturales están ahí, como querramos o no querramos, como que medio que están atravesando a la antropología en su construcción como disciplina, como ciencia, y hay una forma de pensamiento que es un paradigma particular, que es el evolucionismo científico. El evolucionismo científico,
que ahora vamos a ir hablando un poco de qué se trata, es porque vieron que estábamos diciendo como, bueno, ¿por qué las sociedades humanas son diferentes entre sí? ¿Por qué está esa diferencia entre las sociedades? Entonces ahí es como que la gente empieza a pensar, a pensar, a pensar y dice, si todos somos seres humanos, para entender esa diferencia tenemos que también saber cómo surge y qué es el hombre. Como que ya empiezan como a ir dándole respuestas a algunas preguntas y es, bueno, ¿cómo surge y qué es el hombre? Y ahí vamos a estar hablando del origen del hombre. Para darle respuesta al origen del hombre, se va a recuperar la teoría de la evolución de Charles Darwin. ¿Por qué? Porque se va a estar pensando al ser humano como una especie. Charles Darwin, con la teoría de la evolución, con la teoría de la selección natural, es esta cuestión de la evolución de las especies para sobrevivir. Esta cuestión de que se van, como van evolucionando, van generando esta recombinación genética. Estudio trabajo social, o sea, voy a explicarlo como me salga, obvio. Esta recombinación genética va a ir generando variabilidad en la descendencia y van a ir siendo como cada vez mejores. Esta cuestión de la selección natural también. Entonces se va a ir dando una evolución. Y ahí, obviamente, cuando se recupera la teoría de Darwin, la palabra evolución va a calar fuertemente para pensarla en el ser humano, que también lo podemos pensar un poco en esta cuestión de, bueno, el ser humano empezó descendiendo de los monos y se va dando toda una cuestión de la evolución hasta llegar a ser lo que hoy somos, esta cuestión del Homo sapiens, bla, 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 bla. Entonces ahí un poco se habla de la selección natural porque el sobrevivir de las especies va a quedar a elección del ambiente, o sea, del azar. Y ahí, si se dice ser humano igual especie, quiere decir que todas las especies, incluida el ser humano, son iguales y van a responder a esta lógica evolutiva. O sea, el ser humano también puede evolucionar, también puede avanzar, puede cambiar. La única diferencia entre el ser humano y todas las especies, o sea, van a tener una cosa en común, que todas las especies tienen una unidad psicobiológica. Todas las especies van a ser iguales porque todas tienen o son una unidad psicobiológica. Y van a responder a esta lógica de la evolución, a esta lógica evolutiva. Pero la única diferencia entre el ser humano y las especies es que el hombre, el ser humano, es la única especie capaz de producir cultura. ¿Hasta ahí vamos? ¿Se entiende desde dónde se retoma a la teoría de Darwin? Dedito Ay, así. perdón, profe, no te escuché. La diferencia es que el hombre es capaz de producir. ¿Qué dijiste? Cultura. Dale, gracias. De nada. Entonces, todas las especies son iguales porque todas las especies pueden evolucionar, porque todas las especies tienen una unidad psicobiológica. La única diferencia entre el hombre, el ser humano, y hablo de hombre porque en ese momento se hablaba de hombre. En realidad, ser humano está un poquito mejor porque incluye a mujeres también. El ser humano y
Las otras especies, la única diferencia es que son capaces de construir o de producir, sinónimos, la palabra que usen, de producir cultura. Son productores, constructores de cultura. ¿Hasta ahí vamos? Sí, Juli. Gracias. Sí. Joya. Me sirve saber que están del otro lado, por lo menos. Entonces, estábamos, siglo XIX. Yo voy haciendo como un cuadro porque a mí me sirven los cuadros con flechas. Siglo XIX arriba de todo. Sacamos una flechita, ponemos antropología por un lado, o sea, como aparecen como dos pensamientos. La antropología, por un lado, como una mirada subalterna, que se está construyendo como ciencia, está surgiendo, son sus inicios, y por el otro, el racismo científico, que habíamos dicho que era la mirada dominante, que va a hacer esta cuestión de la diferencia entre las personas a partir de lo físico, la cuestión de lo físico en relación a características morales e intelectuales. Esas dos cosas son dos cosas diferentes que pasan y van a estar ambas atravesadas por el paradigma, por el pensamiento, o sea, siglo XIX, pero las dos van a estar atravesadas, tanto la antropología como el racismo científico, por el pensamiento dominante de ese momento, por la corriente de pensamiento que se le llama paradigma, por el evolucionismo cultural, que es esta cuestión de, bueno, el ser humano, el origen del ser humano, agarramos la teoría de Darwin. Y ahí nos vamos adentrando un poco más. Ahora ya podemos agarrar un poco más. Por suerte, ya vamos a ir más rápido y de hecho nos falta muy poquito. El evolucionismo cultural va a pensar al ser biológico, por un lado, y por otro lado, estamos hablando del ser humano, ¿no? Vas a pensar de un lado al ser biológico y por otro lado al ser cultural. El evolucionismo cultural va a pensar al ser biológico desde la evolución, desde la teoría de Darwin, y va a pensar al ser cultural desde la idea del avance y del progreso que trae Taylor. Entonces, esto quiere decir que va a haber una doble lógica evolutiva. Podemos evolucionar biológicamente en esta cuestión de que podemos seguir como mejorando en esta recombinación genética y generando mayor variabilidad en nuestra descendencia, herencia, como evolucionando desde el lado de la supervivencia, desde la selección natural, pero también podemos progresar desde nuestro lado cultural. Esta cuestión de que se llega, o sea, evolucionando vamos a llegar a una forma mejor de la cultura. Esta cuestión de volvemos a la diferencia entre las sociedades. Si estamos hablando de la diferencia de las sociedades desde la mirada del evolucionismo cultural, vamos a estar diciendo, bueno, ¿por qué las sociedades son distintas? Porque están en distintos momentos de desarrollo cultural. El evolucionismo cultural va a hablar del desarrollo cultural, de distintos momentos de desarrollo cultural, y ahí vamos a estar hablando de salvajismo, barbarie y civilización. Esta cuestión de que si sos salvaje, bueno, podés evolucionar hasta llegar a ser civilizado. Si sos barbarie, podés evolucionar a ser civilizado. Como el desarrollo cultural desde el lado de la evolución. Bueno, podés mejorar, podés progresar, podés avanzar. Como que venís un poquito atrasado en la cultura, o sea, tenés que evolucionar hasta llegar a ser civilizado, hasta llegar a ser modernizado, hasta llegar a ser europeo. Ahora cuando estamos hablando de cultura, vieron que decíamos que la diferencia del ser humano con el resto de las especies tiene que ver con que
son capaces de producir cultura y ahí la cultura siempre es social, siempre tiene que ver en una relación con otros y otras, y todos somos generadores de cultura. Cuando hablamos de cultura, vamos a estar hablando de las significaciones que le vamos a dar al mundo, que le atribuimos al mundo. La cultura es el atributo del ser humano por vivir en sociedad. La cultura se puede pensar como un todo complejo que la aprendemos estando con un otro. Y ahora vamos a estar hablando en este momento en particular de que la cultura la heredamos. Y que podemos, obviamente, como la aprendemos, también seguir reproduciéndola, pero también podemos transformarla. Eso está bueno. Si todos generamos cultura, todos podemos también cuestionar esa cultura y transformarla. Ejemplo, para que se entienda, porque capaz es como que son palabras nada más y no lo llegamos a comprender. Lo que comemos es cultural. Hay gente que decide dejar de comer carne o de dejar de comer derivados de animales, o sea, la gente vegetariana o vegana, que lo hace por una cuestión política, por una discusión que tiene. Bueno, ahí está cuestionando la cultura y está generando nuevas formas de cultura, por ejemplo. O sea, si los argentinos decimos, no, porque comer asado es algo cultural y hay alguien que lo cuestiona y se maneja de otra manera, bueno, ahí está un poco la cuestión de poder transformar la cultura. Como construimos cultura, como somos constructores, podemos también transformar esa cultura que aprendemos de estar con otros y otras. Así que si todo es cultura, o sea, nos podemos volver locos y locas pensando esto, pero es como, bueno, si todo es cultural, ¿hago esto porque quiero? ¿O porque lo aprendí? ¿O porque nunca lo cuestioné? No sé, está bueno, ¿no? Pensarlo medio enroscado, capaz. Ahora a las 9:30 de la noche ni les importa, pero bueno, está bueno para pensar. Entonces, volviendo un poco. Cuando estamos hablando de este desarrollo cultural, de esta cuestión estamos hablando de las diferencias entre las sociedades y por qué son distintas, porque están en distintos momentos de desarrollo cultural. El desarrollo cultural, esta cuestión del evolucionismo cultural, va a hablar de 3 estadios. Lo podemos pensar como una pirámide. Obviamente lo que está más abajo es lo más pedorro, lo que está más arriba es lo más genial. O sea, todos queremos llegar a la cúspide. Queremos estar arriba de todo. El primer estadio, como el menos desarrollado, el menos avanzado, como el primer estadio de evolución, es el salvajismo. El que está en el medio, el segundo, es la barbarie, que barbarie se escribe con I-E, barbarie. Y el tercer estadio, que es arriba de todo, es la civilización. La civilización es Europa. Vieron que nosotros estábamos hablando de esta cuestión de que la antropología era una ciencia que estaba al servicio de la lógica de Europa. Bueno, la antropología justamente va a utilizar este paradigma de la evolución cultural para clasificar a las sociedades. Entonces, supongamos, X, va un antropólogo que aparte no iban, o sea, hasta ahora al antropólogo estaba en su oficina, yo hago así como si estuviese en una máquina, pero estaba así como tomándose un café, tomando algo, y le llegaba la información de los colonos, de la gente exploradora que iba a esas tierras, tomaba nota, la gente tomaba nota, así, bueno, se visten de esta manera, se comunican de esta manera, comen así y así, o sea, ponele,
se visten de esta manera, tienen, que igual en la materia les hacen como unas actividades prácticas, como si son, a ver si son salvajes o si son barbarie. Dependiendo si son recolectores, cazadores recolectores, o sea, lo que encuentran en la naturaleza, de eso se alimentan, o si hacen algo más, pasan por un proceso más, como la horticultura, si ponele, se dan cuenta que sembrando algo, bueno, crece, o sea, como si son un poco más desarrollados, digamos, ahí se va haciendo la diferencia entre salvajismo y barbarie, que obviamente tiene una lógica de dividir, de clasificar, de jerarquizar con objetivos de la antropología naciente a favor de los europeos, de los colonizadores, para ordenar científicamente las diferencias y también las semejanzas entre las sociedades, porque lo que se iba haciendo era tener como modelo, como tipo ideal a Europa, y era como, bueno, si los europeos nos vestimos con, no sé, con remeras que están hechas de algodón, que pasaron por una máquina textil. Y estas personas, por lo que me llega a mí, de los colonizadores, se visten con pieles de los animales que cazan, bueno, son salvajes. Si no se saben comunicar entre ellos, son salvajes. Como iban haciendo siempre esta cuestión de la diferencia y la semejanza y siempre contraponiéndolo con Europa. O sea, las sociedades europeas eran el tipo ideal de la sociedad civilizada y, oh casualidad, ninguna de las tierras y de las sociedades que no eran europeas llegaban a ser civilizadas. O sea, como estaba esta cuestión también de que se utilizaba como método ya les digo, el método comparativo, por esta cuestión de que comparamos a Europa con el resto de las sociedades, deductivo, porque un poco que estoy deduciendo, o sea, no terminaban de entender a las otras sociedades y como que iban deduciendo un poco si eran salvajes, si eran barbaries, si tenían una lengua, si no sé, si los hombres tenían más de una mujer y por qué era como que medio que no, o sea, esa diferencia no la terminaban de entender porque obviamente que no se comunicaban en las mismas lenguas, entonces como que un poco deducían, o sea, como que hacían ahí planteaban su imaginario y desde ahí construían el del resto, y especulativo por esta cuestión. Hasta este momento estamos hablando de que a los antropólogos les llegaba la información, o sea, no es que iban al lugar y conocían esas realidades, que es un poco lo que sí va a pasar en el segundo momento de la antropología, pero hasta ahora como que a ellos les llega la información por parte de los colonos, ellos mandaban como gente que vaya a recolectar esa información y les llegaba. Entonces lo que no lo llegaba, como que medio que lo especulaban en el sentido de que lo inventaban, o sea, si la persona que les traía la información se olvidaba de poner con qué materiales construían las casas, como que decían, y bueno, si se vestían de esta manera y de esta manera, seguro que hacían, o sea, especulaban, seguro que hacían las casas vivían en cuevas, no hacían sus casas. Así que son salvajes, o sea, como que siempre a partir de esa falta de información, también un poco lo que podían hacer era como cambiarla para esto, para ordenar científicamente las diferencias entre las sociedades, para generar una diferencia entre Europa y el resto de las comunidades. Entonces, si por ejemplo les dicen, caracterizan el pensamiento evolucionista de la antropología, ustedes van a tener que hablar, por un lado, de el ser biológico y por otro lado, del ser cultural. Cuando hablamos del ser biológico, vamos a estar hablando de la cuestión de Darwin en relación a las características físicas, o sea, si hablamos de lo biológico, estamos hablando de lo físico, de lo somático, relacionadas a lo social y lo moral, al racismo científico. Y cuando hablamos de la cultura,
vamos a estar hablando de que lo cultural es desarrollado o no a partir de estos 3 estadios, que es salvaje, barbarie o civilización, que es adquirida la cultura, que es posible de aprender, de transformar, y ahí vamos a estar hablando de los 3 estadios del evolucionismo cultural. Sí, ahí azul. Sí, lo repito. Yo acá tengo que dice caracterizar el pensamiento evolucionista de la antropología. Estamos hablando de, nuevamente, el paradigma en el surgimiento de la antropología es el evolucionismo cultural. O sea, esta cuestión de, se está hablando de evolución. Surge en el siglo XIX la antropología en el contexto colonialista con la evolución como una palabra clave que está atravesando a la ciencia. Y para pensar esta idea de evolución, tenemos por un lado el ser biológico, la biología, que ahí vamos a pensar lo físico, vamos a pensar lo somático, como algo estático, como algo natural, como algo dado, y ahí vamos a estar hablando del racismo científico, esta cuestión de las características físicas relacionadas a lo social y a lo moral. Y por otro lado vamos a tener a la cultura en relación a que la cultura es lo aprendido, que es lo posible de aprender, y que la cultura va a ir evolucionando, se va a ir desarrollando o no, puede ser que no también, a partir de estos 3 estadios: salvajismo, barbarie o civilización. Y ese evolucionismo cultural lo vamos a hacer mediante el método comparativo, deductivo, especulativo. Si ponen comparativo deductivo está bien. O sea, nadie más, además de Europa, y esto tiene que quedar claro, estaría ordenado en el estadio de civilización. ¿Hasta ahí vamos? Sí, Juli. Sí, sí. Qué bien. Bueno. No entendí lo del método comparativo deductivo. Lo del método comparativo deductivo es, nosotros tenemos, para pensar cualquier ciencia en general, hablamos de del objeto de estudio como aquello que buscamos conocer. En este caso, o sea, el objeto de estudio de la antropología es la diferencia entre sociedades, entre hombres. Y ese objeto de estudio lo vamos a estudiar a partir de un método. ¿Qué método vamos a utilizar para recolectar estos datos, esta información? O sea, el método que yo utilizo para conocer, en este caso es el método comparativo deductivo, que era esta cuestión de comparo entre, o sea, teniendo a Europa como tipo ideal con el resto de las sociedades, por eso comparativo, y deductivo porque esta cuestión de que a los antropólogos en ese momento, como no iban al territorio, no iban a estas tierras, no tenían esa experiencia, les llegaba la información y un poco que deducían sin conocer, sin saber. Por eso es comparativo deductivo. Bueno, y ahora todo esto se va a ir rompiendo. Y eso está bueno. ¿Por qué? Porque vamos a estar hablando ahora de otro momento de la antropología. La antropología justamente, no sé si alguien, sí, levantaron la mano. Marina, Martina. Hola Juli, buenas noches. ¿Sabes Buenas. qué? Yo ayer estuve y hoy vuelvo a entrar porque solamente hablas de del racismo científico y del paradigma cultural, ¿no? Pero dentro del racismo también hay otros, que es el institucional, que no lo nombrás. ¿Es importante saber eso del racismo?
está? ¿Cómo? ¿En qué texto está? O sea, ¿dónde lo encontraste así? En la Está en parte el donde mismo de racismo de científico. racismo, está subdividido en varios racismos, por eso pregunto. Está en el Bien. mismo de racismo científico y a nosotros los profes de práctico por lo menos nos dijeron de que no era necesario, que únicamente teníamos que entender el racismo científico y que estaba bueno entender el racismo institucional porque es como dejaban afuera de las instituciones a las personas que consideran diferente, pero que no era importante, que lo más importante era aprenderse el racismo científico para poder ver cómo lo usaban en la antropología. Gracias por explicarlo, porque como nosotros somos, por lo menos yo soy del CCC, a nosotros las informaciones nos los mandan como clases textos, y es como que estamos aprendiendo ahora. Por lo menos a mí, yo me puse a leer, pero a la misma vez ahora profundizando un poco más para el tema del parcial. Gracias. Bien. Sí, despreocúpense que la idea es que no se hagan un matete entre todos y que más o menos se entiendan de que cuando estamos hablando de racismo, y lo digo una vez más porque de verdad es como una palabra muy fuerte, es esta cuestión de pensar las características físicas o somáticas y pensarlas en relación a características intelectuales, morales, sociales. Y ahora vamos a estar hablando del segundo momento, es decir, la unidad 2, el segundo momento de la antropología. Vieron que yo al principio les decía, bueno, dependiendo del contexto histórico, la antropología va a ir teniendo distintas discusiones. Recién hablábamos del objeto de estudio, que era la diferencia, como esto del diferente, de lo otro, de la alteridad. Hablamos de la diferencia entre sociedades, etc. Eso era el objeto de estudio hasta ahora, la diferencia cultural, la diferencia entre sociedades. Porque si todos somos seres humanos, hay otros que son distintos, que son diferentes a mí, que son distintos. Y ahí estábamos hablando también como todo muy, muy total, muy universal, como todo lo mismo. Esta cuestión de, bueno, la cultura es toda una y tenés que evolucionar en esa cultura hasta llegar a la europea, como esta cuestión de, bueno, la cultura, estamos hablando de cultura hay una sola y que la cultura civilizada la tiene Europa. Eso íbamos hasta ahora, bueno. Y ahora como que la antropología se va a dar cuenta de que tiene que tener otro tipo de pensamiento y va a empezar a cuestionarse. Dale. Ahora sí. La antropología va a tener una serie de discusiones en relación a que van a ser como medio un mea culpa y van a decir, che, a lo largo de todo este tiempo, de toda esta historia, la antropología construyó a esos otros y construyó una manera específica de pensarlos y de mirarlos. Y se empiezan a dar cuenta que la antropología medio que fue cómplice de esta construcción de la diferencia como de algo malo. Y va a decir, bueno, la verdad que no queremos ser parte de esto, hacemos un mea culpa, nos hacemos cargo de esto, pero queremos comprender la cultura desde otro lado. Entonces ahí como que se va generando una crítica, un debate, una como ruptura de todo lo que habíamos hablado hasta recién y vamos a estar hablando de otras cosas. En vez de estar hablando de la cultura, vamos a estar hablando de las culturas en plural con S, y eso nos está dando a entender que no estamos hablando de algo universal, sino de cuestiones particulares. Ya no vamos a hablar de la diferencia, de esta cuestión de yo, los otros, sino vamos a estar hablando de diversidad, que es una cuestión que le agrega como
esto, más particularidad, como lo diverso, como algo más amplio. Lo diferente es afuera adentro, como yo de un lado, vos del otro, diferentes. Ahora diverso es como que puede haber entre un grupo social, puede haber diversidad, como esta cuestión no tan rival de un lado o del otro, no tan blanco-negro, sino que estamos empezando a hablar de grises. Podemos tener algunas cuestiones similares, otras diferentes, y ya en este momento de la antropología, se va a estar pensando a la cultura también desde la diversidad, pero también entendiendo esa diversidad desde el respeto, que eso está bueno. Esta cuestión de que todas las culturas van a ser igualmente válidas. Para hablar del segundo momento de la antropología, vamos a estar hablando del periodo entre guerras. Estábamos hablando surgimiento de la antropología, siglo XIX, y ahora vamos a estar hablando de el segundo momento de la antropología, que va a ser la llamada antropología clásica, y vamos a estar hablando del periodo entre guerras. La antropología clásica, vieron que cuando nosotros estudiamos ciertos pensadores y hablamos de los clásicos o hablamos de libros, de autores, y decimos, estos son los clásicos de películas, decimos, estas son las clásicas. Es como que no podés no verlas, no te podés perder de los clásicos, como que un clásico es el fuerte en este caso de las películas, es el fuerte de autores, es el fuerte de pensamientos. Si al principio estábamos hablando de un surgimiento de la antropología y ahora estamos hablando de una antropología clásica, quiere decir que la antropología en este segundo momento ya se está consolidando como ciencia. Va a empezar a hacer revisiones en relación a su objeto de estudio, a su metodología y a su perspectiva, que va a generar una diferencia, pero también se va a ir consolidando como una ciencia más fuerte. Ya vieron que antes decíamos como que era una mirada medio subalterna, que no era tan tenida en cuenta, bueno, ahora ya se va parando, se va consolidando como una ciencia que dicen, che, está buena la antropología, es interesante lo que plantea. Y se plantea la antropología clásica como, sería como el corazón, el fuerte, el momento clave de la antropología, como de acá para adelante, o sea, como lo de antes fue como todo un comienzo y ahora ya está como consolidada, tiene como una identidad fuerte, digamos. Entonces, si hablamos del segundo momento de la antropología, estamos situados en el contexto entre guerras, acá va a nacer la antropología clásica. El objeto de estudio de la antropología clásica va a ser la diversidad cultural. Antes hablábamos de la diferencia, ahora vamos a hablar de la diversidad cultural. Cuando hablamos de diversidad cultural, la antropología clásica va a entender que no hay un único modo de pensar y de explicar a la sociedad. Los antropólogos no van a poner sus pensamientos personales en juego, como estaban haciendo antes, porque tienen toda una discusión en relación al colonialismo, al euroetnocentrismo, como esta cuestión también de pensar al hombre europeo como el centro, como el único, como el universal, como el sabio, como el desarrollado. Bueno, los antropólogos van a decir, bueno, si nosotros tenemos una cultura, unos saberes, bueno, no los vamos a poner a intentar que el otro piense igual. O sea, van a ser ahí como una crítica, van a discutir estas formas, estas lógicas que tenían. Juli, como más objetivos. Claro, totalmente. Que antes supuestamente eran objetivos, porque la antropología seguía siendo una ciencia, o sea, seguía utilizando la ciencia, por esto digo que era estratégico, que utilizaban a la ciencia medio como, pero si yo soy científico, yo soy objetivo. Y en realidad no, ahora nos estamos dando cuenta que ponían a jugar sus pensamientos. Pero sí, sería como que ahora son realmente objetivos. O sea, no van a ir mintiendo y utilizando a la ciencia a fines de sus objetivos estratégicos, que era esta cuestión de la colonización imperialista europea.
Algo también que Juli. no van a hacer. Sí, Ay, perdón, vos dijiste que no hay un único modo de pensar la sociedad y de sociedad. qué más, de pensar y construirla. De explicar, de Ah, darle. gracias. Va a haber muchas explicaciones, porque hay múltiples sociedades, porque vamos a estar hablando de diversidad cultural. Como que ya estamos hablando, como antes estábamos hablando de que todos tenían que llegar a ser una cosa, y ahora vamos a estar hablando como de muchas cosas y que todas son válidas. Como aparece esta cuestión del respeto, de la validez, como esta cuestión de lo diverso, que también se puede hablar de diferencia, pero bueno, como que acá estamos hablando de diversidad. Como obviamente hay una diversidad, pero en esa diversidad, en esa diferencia también, porque es una diferencia que tenemos, en esa diferencia con las que nos encontramos, en esa diversidad cultural, es un saber distinto y es igual de válido a el que yo tengo. Entonces, el objeto de estudio de la antropología clásica en el contexto entre guerras es la diversidad cultural, vamos a estudiar la diversidad cultural, y no hay un único modo de explicar a la sociedad, no se van a poner sus objetivos personales en juego, van a ser objetivos, ahora en serio, no se van a comparar, no aparece esta cuestión de la comparación, y obviamente que todo esto va a tener una crítica muy fuerte al evolucionismo, o sea, la antropología y, bueno, al colonialismo, pero sobre todo al evolucionismo cultural. La antropología clásica detesta el evolucionismo cultural, que era el paradigma, era la corriente de pensamiento que había atravesado fuertemente al primer momento de la antropología. Bueno, los antropólogos del segundo momento van a decir, no puedo creer que estábamos hablando de evolucionismo, me da vergüenza ajena, no puedo creer que fuimos parte de todo este juego, la verdad que no podemos andar comparando, poniendo nuestros pensamientos en juego, desvalidando a que haya diversidad entre los seres humanos. Juli, todo esto después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? De haber visto la catástrofe. Todo esto en entre guerras, o sea, entre Primera y Segunda Guerra, o sea, estamos como medio en ese momento. Ya post Segunda Guerra Mundial va a ser la tercera unidad, sobre todo. Que esto está bueno que lo sepan, Ah, ya bueno, no se va a gracias. estar hablando de diversidad cultural, se va a estar hablando de desigualdad. Va a aparecer como otra discusión en relación a cómo la cultura se pone en juego para generar desigualdad social. Que nada, ya... Juli, ¿te puedo hacer una pregunta? Que medio que me perdí. O sea que los primeros acercamientos a nivel antropológico sería con el evolucionismo cultural, porque vos te referís a que ellos pensaban de esa manera en ese momento, pero después aparece la antropología clásica. Entonces los primeros acercamientos es con el evolucionismo cultural, en este pensar de esta diversidad cultural. Y después aparece la antropología clásica. Claro, el primer momento, capaz esto lo digo medio por las dudas, como medio de salvedad para que no se interprete mal. Pero acercamiento, o sea, los antropólogos ir a esos lugares, en el primer momento de la antropología no pasa. Cuando los antropólogos van, que ahora vamos a hablar de eso, cuando los antropólogos van, se acercan, o sea, se encuentran cara a cara con esas personas, las ven y dicen, wow, qué distintas que son, así como Juli, las ven. perdón que te interrumpa. Me refiero a acercamiento a las aproximaciones de la definición de antropología, no del antropólogo a persona, sino más bien el término, porque vos te referías que los pensamientos de la antropología clásica hablaba y decía, uy, en ese momento pensábamos de esta manera, no lo podíamos pensar así, pero ahora lo pensamos así. Entonces, ellos eran antropólogos, o sea, era el área de antropología, pero no estaba conceptualizado en ese momento. Eran ellos mismos, perdón el término, así sé en qué fecha surgen, primero el evolucionismo cultural y después la antropología clásica. Perdón si me mareé o te mareé. No, está bien, está buena la pregunta, porque sobre todo es algo que suele pasar mucho, por eso se hace muy extensa como en la primera parte y ahora vamos a las chapas, porque está bueno que no se generen estas confusiones.
el racismo científico y el evolucionismo cultural es como la primera forma de pensar la antropología. O sea, ahí es el surgimiento. Es como esto que vos decís, como las primeras aproximaciones a pensar las diferencias entre seres humanos. Sí, es ahí. Lo que yo digo que ya cuando hablamos de la antropología clásica es como que ya está como constituida, pero obviamente teniendo en cuenta de dónde venimos, o sea, no seríamos lo que somos como antropólogos sin toda esa discusión previa, o sea, es importante saber de dónde venimos para discutirlo y bueno, en este caso sería como mejorarlo de cierta manera. Pero sí, Gracias. los inicios de la antropología tienen que ver con la corriente de pensamiento del evolucionismo cultural, con el racismo científico, y ahora vamos a estar hablando de diversidad cultural. Ahí, Camila, ¿puede ser? ¿Alguien levantó la mano? No sé Yo si... levanto la mano. Sí. Tengo una pregunta. Yo me sumé tarde, no sé si lo aclararon, pero están hablando de los tres momentos, son los que se nombran en el texto de Constructores de Otredad o algo así. Hay un texto en donde nombran 5 momentos de Pierre Bond, o como se llame. ¿Son importantes? ¿No son importantes? No, o sea, ¿O son dos todo, cosas diferentes? sí, o sea, vos estás haciendo alusión a otros momentos. Para mí Claro. lo importante es que sepan la diferencia entre cada uno de los momentos de la antropología. Y ahí lo podemos dividir en 3 momentos. Hablamos del surgimiento de la antropología en el siglo XIX, el Ujú. segundo momento de la antropología en el contexto entre guerras, cuando hablamos de la antropología clásica, y un tercer momento post Segunda Guerra Mundial, que hablamos de la antropología discutiendo a la cultura como dimensión importante para entender la desigualdad. Esos son los 3 momentos claves. Eso lo Ok, tiene que saber. Genial. Bueno, perfecto. Muchas gracias. de nada. Ahí estábamos diciendo el segundo momento de la antropología, contexto entre guerras, antropología clásica, ya no vamos a hablar de diferencia, vamos a estar hablando de que el objeto de estudio, lo que buscamos conocer, es la diversidad cultural. Y vamos a utilizar un método distinto. En el primer momento de la antropología clásica utilizábamos el comparativo especulativo. Ahora vamos a estar utilizando el método del relativismo cultural. El relativismo cultural va a considerar a la cultura como un todo complejo, como un sistema social e histórico que es determinado por sus propios valores, construcciones, símbolos, instituciones, formas de ver y desarrollar la vida en sociedad. El relativismo cultural va a pensar estas diferencias de entender la vida, de ver la vida, esta diferencia en los modos de vida entre las sociedades y todas las culturas en plural. Recuerden que en la primera parte hablábamos de forma universal todo lo mismo, la cultura en singular. Ahora vamos a estar hablando de las culturas en plural, porque estamos hablando de particularismo, de diversidad. Todas las culturas, el relativismo cultural en la antropología clásica va a entender a todas las culturas como igualmente válidas, como particulares y no universales. Y el método del relativismo cultural en la antropología clásica, en este segundo momento, va a ser un método sistemático que va a utilizar el registro, la observación participante y la etnografía. Acá va apareciendo la cuestión de ir al campo. Vieron que estábamos hablando de esta cuestión de que a los antropólogos les llegaba la información de los Perdón, viajantes. Juli, Sí, perdón que te frene. ¿Podés repetir eso, el método? sí. Yo lo digo por si quieren hacer un cuadrito. Segundo momento de la antropología, antropología clásica. Antropología clásica situada en el contexto entre guerras. Tenemos por un lado el objeto de estudio, que es la diversidad cultural,
Y por otro lado, el método, que es el relativismo cultural, que es esta cuestión de que hay muchas culturas y que todas son válidas. El relativismo cultural, como método de trabajo, como método de la antropología en este momento, va a ser un método sistemático que va a utilizar el registro, la observación participante, porque aparece una técnica de trabajo que es el trabajo de campo, que el trabajo de campo es la etnografía, que lo nombra un poco Guber. Hay textos en relación a autores que muestran la importancia que tiene para los antropólogos cuando van por primera vez al territorio. Esta cuestión de ir al campo, ir al territorio, ir a conocer. Por eso se utiliza la observación participante, porque yo miro, pero miro y al mismo tiempo participo. Y aparece también esto de la perspectiva del autor. O sea, yo no voy a entender a ese otro si no intento entender su perspectiva, si no vivo como él. Esta cuestión del estar ahí. Tengo que estar ahí para representar los datos. Sí, etnógrafo. Pero sí, etnógrafo también se dice, pero para mí digan etnógrafo, es la etnografía con G. Aquí, manera, de nada. ¿Qué tal? Yo tengo una duda porque en una de las clases nos subieron el cuadro, o sea, el cuadro de los 3 momentos de la antropología. Está todo tal cual lo vas diciendo vos, está muy bueno. Y en el periodo entre guerras, en el surgimiento de la antropología, dijiste vos que la teoría era el evolucionismo. Y en el periodo entre guerras, el funcionalismo. ¿Qué sería el funcionalismo? Porque en el cuadro no está como muy detallado. Dice solamente que se critica al evolucionismo y al método comparativo, porque dice que la información tenía que ser de primera mano, pero no dice más que eso. Entonces, si vos por ahí lo sabés y me lo podrías explicar. ¿Para qué? Estoy con un montón de hojas. Lo del funcionalismo ahora lo podemos ver, es como para avanzar un poquito más. Así que termino con esto y avanzamos, pero sí, es otra corriente como de pensamiento que también se critica. Ahora podemos charlar de eso. Estoy intentando ver en qué parte de todos los papeles que tengo está, pero igual, mientras se entienda esta cuestión. O sea, la cuestión funcionalista, no lo estoy encontrando por acá. Pero la cuestión funcionalista tiene que ver con la crítica a no tener una mirada amplia. Una mirada, o sea, sería como tener una mirada reduccionista, que es esta cuestión de no complejizar, no situar, no historizar. Sería un poco eso. No lo estoy encontrando ahora, pero quiero terminar con esto. Sí, sí, no hay problema. Igual ahí ya Y ahí, anoté. Gracias. por dónde lo tengo, pero sé que por algún lado, en algún lado va a salir. Pero así sobre todo entienden esto de el segundo momento de la antropología, y para que cualquier cosa de última podemos cruzar, ya les puedo mandar mis apuntes, ayer los estuve mandando, y para que no se nos haga tan tarde a todos. Bueno, ahí me lo voy a anotar, va a salir en algún momento. Bueno, estábamos Juli, con esta cuestión. Sí, ¿podrías explicar un poquito en criollo lo que es la etnografía? Porque no la entiendo. dale. ¿Cómo te salga? Para más o Bueno, menos entender. dale. Cuando estamos hablando de etnología, estamos hablando de una técnica de trabajo que tienen los antropólogos del segundo momento, de la antropología clásica. Cuando hablamos de una técnica de trabajo, es la forma que tenían los antropólogos de recolectar información. Esta cuestión de lo criollo, por ejemplo, si yo soy carpintero, voy a necesitar de tener de técnica de trabajo un martillo, ponele, como sería como la herramienta que ellos, o las herramientas, por eso utilizan esta cuestión del registro, de la observación, del estar ahí, como todo ese conjunto de herramientas, ese conjunto de herramientas
van a hacer a su técnica de trabajo. Eso es la etnografía. Es una forma de recolectar información. Y la etnografía lo que tiene como novedoso es esta cuestión del trabajo de campo, de que los antropólogos en este momento van a viajar a esas tierras y van a tener la experiencia, como que yo vaya, por ejemplo, yo me voy de viaje a Europa, o sea, no es que me cuentan cómo es Europa, ponele, o me voy de viaje a África, o sea, cualquier parte del mundo que no sea Argentina, o más cerca, me voy a Chile, me voy de viaje a Chile, y ahí, en el estar ahí, digo, wow, qué loco, los chilenos tienen una tonada distinta, los chilenos dicen ahuea, o sea, como que voy anotando un montón de cosas, las voy registrando, y es porque yo estoy ahí. No es una cuestión de que me voy enterando, o sea, que leo en un libro esta cuestión de cómo es Chile, o que alguien me cuenta, ay, sí, ¿sabés que yo fui a Chile y comen esto y esto? Y yo lo anoto, y no es que tengo una cuestión de que yo viajé, viví esa experiencia y digo, sí, los chilenos hacen esto y esto. O sea, la diferencia en este momento es que los antropólogos con la etnografía van a viajar y van a tener la experiencia porque los antropólogos van a decir, antes nos llegaba por terceros, nos llegaba por informantes, por colonos, nos llegaba por personas que viajaban, nos llegaba la información. Bueno, eso fue un gran error. Ahora tiene que cambiar nuestra técnica y vamos a utilizar como herramienta la etnografía para comprender la visión del mundo de esas personas que piensan diferente, de esas personas que piensan distinto. Vamos a estudiar esas sociedades que están alejadas nuestras, que están lejos nuestro, para poder explicar las diferencias y semejanzas de las personas, más allá de lo físico. Ya no pensamos en lo físico, sino vamos a pensar en las formas de sentir, de vivir, de pensar, de accionar, que nada más lo voy a poder hacer por estar ahí. Vamos a utilizar la observación participante para recolectar los datos, reunir evidencia empírica, convivir, esta cuestión del convivir para aprender, y ir registrando. La etnografía es la técnica que utilizan, nosotros tenemos el método del relativismo cultural y como técnica de ese método es la etnografía. Los apuntes, obvio, se los puedo pasar, no tengo problema. Les paso mi número ahora para que todos lo tengan. Es 221 5 31 3035. 221 5 31 30 35. Me pueden escribir y yo les mando fotos. Bueno, y vamos con esta última parte y ya terminamos. De nada. Toda esta cuestión de, a partir de combatir, de repensar, de criticar todas estas teorías racistas, que las va a criticar la antropología clásica, va a surgir un debate en relación a la naturaleza-cultura. Vieron que antes estábamos como hablando de esta cuestión de biología-cultura. Bueno, vamos a volver un poco a esa discusión. Se ve que es algo que atraviesa bastante a la antropología en sus inicios, y va a aparecer esta cuestión de la pregunta por la naturaleza-cultura. Y ahí vamos a recuperar a Levi-Strauss, que se escribe Strauss con doble S y Levi va con B corta. Levi-Strauss es con S, no va ES, es S-T-R-A-U-S-S, Strauss, que él va a decir, el ser humano es un ser biológico a la par que un individuo social. Aparece esta cuestión como el ser biológico a la par que es un individuo social. Estamos hablando de esta cuestión medio como naturaleza
y esta cuestión como ser social, como algo cultural. Si estamos hablando de la cultura como algo que se aprende socialmente, ahí estamos hablando en relación a que él hace como esta dicotomía y también como esta relación entre ser humano, ser biológico y individuo social. Y ahí empieza a pensar la relación entre naturaleza y cultura y bueno, y dice, bueno, a ver, ¿dónde termina la naturaleza y dónde comienza la cultura? Tipo, hasta dónde somos seres biológicos y hasta dónde somos individuos sociales? O sea, innecesaria esta pregunta, porque al final se terminó enroscando y lo pensó y dijo, somos seres naturales, pero bueno, ¿dónde termina esto y dónde empieza lo cultural? ¿Dónde empieza lo social? Y ahí se dio cuenta que no hay un análisis científico empírico, o sea, no hay un análisis empírico en relación a esta cuestión de la prueba y error, o sea, que es como comprobado esta cuestión de lo veo, lo hago y funciona o no funciona, como no había sido comprobado, no había un análisis científico empírico en relación a la experiencia que dé respuesta a esto, entonces Levi-Strauss va a decidir responder esta pregunta entre la relación naturaleza y cultura a partir de una teoría propia lógica, o sea, se va a poner a pensar y va a decir, bueno, a ver, vamos a hacer una diferencia entre naturaleza y cultura. La naturaleza es universal. La naturaleza es espontánea. La naturaleza es el instinto, la supervivencia, la herencia biológica, la genética. Todo eso sería como la naturaleza, lo biológico del ser humano. Iba a decir, bueno, y la cultura es la norma, es lo aprendido, es el relativismo, particularismo, son los valores morales, las instituciones sociales, el lenguaje, etc. Entonces Levi-Strauss, que es un antropólogo estructuralista, que no es necesario, o sea, esto está bueno por si les interesan y saben, conocen un poco de esa corriente de pensamiento, si no está bueno que sepan que era un antropólogo y ya, va a buscar responder ese pasaje de la naturaleza a la cultura y va a tomar como ejemplo la prohibición del incesto. Y va a hablar que la prohibición del incesto es algo natural y cultural porque es una regla universal, pero que tiene variables. Juli, ¿puedes repetir eso último que dijiste? Sí. Va a decir que para responder del pasaje de la naturaleza a la cultura, va a tomar como ejemplo la prohibición del incesto, como una regla universal, pero que tiene variables. Porque habíamos dicho que lo universal al hombre corresponde a la naturaleza. Y todo lo que está construido o sujeto a una norma pertenece a la cultura, porque habíamos dicho que lo cultural era una norma, lo aprendido, lo instituido. Entonces, una norma que es construida socialmente, esta cuestión de que se establecen cómo hacer las cosas en sociedad y que tiene que ver con una práctica del consenso social. Entonces, la cultura es una variable, puede haber variables en la cultura en relación a la discusión del incesto. En este caso tenemos una prohibición en relación al incesto por una cuestión cultural, por una cuestión moral, y aparece el orden de la cultura también en relación a esto de pensarlo como una norma, como una forma de regular la vida humana, como algo que nos configura para vivir en sociedad. Por eso nos reímos de la gente que le gustan sus primos, por ejemplo. Esta cuestión de que
está como prohibido, pero es como algo construido, o sea, no es que si vos estás con tu primo, no sé, vas a ir a la cárcel, ¿se entiende? Como que no hay una pena real, sino que tiene que ver con una cuestión moral, no con una cuestión ética, no es algo político, es algo moral, algo mal visto, algo que está construido socialmente. Y la profe hablaba de que es universal, pero a su vez es particular, porque es universal porque en todo el mundo se piensa que estar con un familiar está mal visto, tanto biológica como socialmente, pero a su vez cada uno tiene sus reglas. Bueno, uno primo con primo, el otro padre con hijo y el otro, no sé, tío con sobrino, qué sé yo. Ahí sí, de esa manera. Total. Que podemos discutir un poco esto también, como esta cuestión de también, primero innecesario, ya lo dije, como que se enredó en pensar algo y se enredó, pero también está bueno pensar. ¿Realmente podemos pensar dónde empieza la naturaleza y dónde empieza la sociedad? ¿Por qué queremos hacer también como homogenizar eso? Podemos pensar naturaleza por un lado y sociedad por el otro, como también pensarlas en relación, como también no es todo tan esta cuestión de blanco-negro, sino pensar unos grises y complejizar. Por lo que me dijeron, estas son las 2 unidades. ¿Puede ser? ¿Queda algo más o hasta ahí vamos? Creo que ya estamos, ¿no? Estaría re bueno que me digan. Sí, eso sería todo. Felicitaciones a las 39 personas que se quedaron hasta hoy. Gracias, Juli, muchas gracias. Gracias. Gracias, Juli. Muchas gracias. De nada. Muchas gracias, Juli, re clarito. De nada, que descansen, éxitos. Chao, Juli. Después te contamos Gracias. cómo nos fue. Chao, Nos Juli. vemos. Adiós. Gracias.